Hola, buenos días, hermanos. Es un gusto verlo en esta mañana otra vez, por la gracia y la misericordia de Dios. Bienvenidos sean todos. Gracias a la misericordia de Dios que lo ha permitido estar en este lugar, y llegó el momento pues de alabar y glorificar a nuestro Dios por la oportunidad y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Y les voy a leer un salmo en el Salmo 100. Si lo tienen allí pueden verlo con su vista y lo voy a leer para ustedes. Y dice así, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por toda la generación. Es tan bonito adorar y glorificar a Dios juntos los hermanos en armonía, y venimos juntos a alabar y a glorificar todos los hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites estar aquí, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres Dios y por ti has hecho todas las cosas, Señor. Tú creaste todo, Señor, para ti, y por eso estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único que merece la honra, la gloria, porque tú eres digno, Señor, de alabar y de glorificar tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por esta mañana que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor. Este día tan hermoso, Señor, que tú lo has permitido, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Alabanzas se levantan a ti, al venir a ti.
nuestra fuerza, nuestro sustento para vivir. En tu presencia nuestro temor quitado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Ven y glorificad a Dios, Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellas ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día
Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en declarado justo soy en Buenos días, hermanos. Quiero leer un versículo para ustedes. Dice en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Una de las bendiciones de conocer la gracia de Dios es el poder estar aquí, y gracias a Dios también porque nos da la oportunidad de poder
dar una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Si ustedes han entendido lo que es la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pues va a brotar de nosotros un agradecimiento por Él. Quiero darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes que voluntariamente traen su ofrenda, y no lo hacemos con tristeza ni por necesidad, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Gracias por la provisión, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Gracias porque a pesar de la situación difícil, Señor, has proveído para cada uno de nosotros, Señor. Y no solo has proveído para nuestros propios gastos, Señor, sino también para poder abundar, Padre Santo, en dádivas hacia otras personas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder ser partícipes, Señor, de la bendición con ofrenda, Señor, para tu iglesia, Señor, porque es para el sustento de tu iglesia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden pasar, aquí está el ofrendario y los sobres, por favor. Voy a intentar, para los que me están tomando el video, voy a intentar hablar desde aquí. Si me pueden decir cómo se escucha ahí. ¿Se escucha bien? ¿O creen que necesite un poquito más de volumen? Bueno, entonces tal vez tenga que tomarlo en la mano. Quería evitar tomarlo en la mano, pero no importa. Buenos días a todos. Es tiempo de continuar nuestra adoración a través de la palabra de Dios. Vamos a la parte central de nuestro servicio y es la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande me toca en esta mañana hablar de una sección que yo creo que es una de las secciones muy populares o más famosas que se encuentran en las Escrituras, porque habla directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de que habla de nuestro Señor Jesucristo, nos explica y nos da un entendimiento quién es Él. Y esto es muy importante para la fe cristiana, porque si tú no entiendes quién es Jesucristo y tú no le conoces, entonces podríamos decir que tú no eres cristiano. La clave para poder ser cristiano tiene que ver con la persona de Cristo. Y si tú fallas en el punto de conocer quién es Cristo y entender quién es Él, es de donde parte la fe del cristianismo, ¿verdad? De la misma persona del Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que vayas a la Biblia, Colosenses capítulo 1 y verso 15, y vamos a leer de ahí en adelante, o vamos a estar leyendo de ahí en adelante. Mantente ahí, te pido que te mantengas también atento, porque vamos a dar un recorrido, no tan lento, vamos a llevar un paso, porque si nos detenemos en cada versículo no terminaríamos en un par de semanas, y no quiero hacer eso porque quiero que tengan por lo menos una perspectiva de esta porción y de toda la carta a los colosenses. Entonces, mantente ahí, te lo pido de favor, y te quiero pedir que me acompañes a orar para que Dios nos ayude a través de la predicación de la palabra de Dios, a poder cambiar y a podernos parecer cada día más a Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente aquí, Señor. Sabemos que tu palabra, como dice la Escritura, es poderosa para seguir sobreedificando nuestras vidas. Yo quiero agradecerte, yo quiero bendecirte, Señor, y reconocer que es solo a través de Cristo que podemos tener salvación. En ningún otro hay salvación, solo a través de tu Hijo. Y en esta mañana te pedimos que nos ayudes a entender quién es nuestro Señor Jesucristo y a conocerle de una manera tan profunda, Señor, que provoque asombro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo la serie de la carta a los Colosenses. Y si tú te acuerdas, hace semanas atrás, el tema principal de toda la carta es estamos completos en Cristo.
Y a medida que vayamos escuchando cada predicación, vamos a entender cómo es que estamos completos en Cristo, cómo es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y más particularmente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, partiendo de esto, quiero hablarte del título que tenemos para esta mañana. Y le titulé Supremo para reconciliar. Supremo para reconciliar. Y a medida que vamos pasando estos versículos, del versículo 15 al 23, vas a entender por qué le titulé Supremo para reconciliar. Quiero empezar con esto. Tú has escuchado tal vez la palabra los gnósticos. Muchas personas tal vez no lo han escuchado. Muchas personas han sido influenciadas por esta enseñanza y hay veces ni siquiera lo saben. Fue un término que surgió dentro de el final del, o sea, los primeros 100 años, ¿verdad? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un movimiento que yo le puedo llamar religioso, que se hizo bastante popular y que aún se mezcló con ideas cristianas, los gnósticos. La palabra gnósticos quiere decir tener conocimiento. Para estas personas el tener conocimiento era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos miraban la vida, o sea, el cuerpo humano, como algo malo, como algo pecaminoso, y solamente miraban el interior como algo bueno. Y tenía algunas similitudes al cristianismo, pero se desviaba totalmente. ¿Por qué? Porque se desviaban de la esencia principal, que era que nosotros los seres humanos en esencia somos pecadores, estamos separados de Dios. Nacemos como unos bebés lindos y tan preciosos, ¿a poco no? Pero bíblicamente estamos muertos, separados, ¿verdad? Se nos tiene que enseñar las cosas buenas y disciplinársenos. ¿Por qué? Porque constantemente fallamos al blanco de la santidad y de la perfección de Dios. Continuamente andamos pecando. Imagínate una sociedad, como lo he dicho en otras ocasiones, donde los niños están ¿cómo es la palabra? Donde los niños están sin supervisión. ¿Cómo sería este mundo? Imagínate un poco, tal vez digas, no, pues muy bueno. Yo creo que sería un caos. Si es verdad que los niños nacen siendo tan buenos, imagínate a los niños naciendo sin supervisión de adultos. Yo creo que no sería un panorama muy bueno. Entonces, en esta mañana voy a dividir nuestro tema en 3 partes para poder explicar por qué Él es supremo para reconciliar, y me estoy refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. Con esta primera parte que estoy tratando de explicar a los gnósticos y quiénes eran ellos y la importancia que le daban al conocimiento, es porque ellos tenían la idea de que en los cielos, si hablamos de los cielos, de lo que vemos ahora nosotros, y arriba de los cielos, hablando del universo, y luego hablando de un tercer cielo donde podemos entender que está Dios, ellos interpretaban los cielos como lugares donde huestes celestiales o ángeles dominaban cada una de esas regiones celestiales. Y que la única manera de poder llegar hasta el cielo era atravesar esas regiones celestiales, y la manera de hacerlo era a través de adquirir el conocimiento verdadero, como la fórmula secreta para poder atravesar esos terrenos o esas esferas celestiales. Porque cada una de esas esferas celestiales, como les dije, era gobernada por algún ser espiritual poderoso. Por eso en las Escrituras vamos a encontrar bastante énfasis en cuanto al Señor Jesucristo siendo como autoridad por encima de los ángeles, y vas a encontrar la idea de que un cierto culto a los ángeles practicaban en aquella ciudad, en Colosas. Porque ellos tenían esta idea, ¿verdad?, de que tenían capacidad de poder tener mediadores para poder atravesar estas esferas celestiales, y Jesucristo era solamente uno entre muchos mediadores. Y yo creo que eso se repite mucho ahora en nuestro tiempo. Cuando tú escuchas a alguien que dice que Jesucristo pues fue un buen profeta, como diciendo es uno más entre muchos, hay muchos más mediadores. Se repite también históricamente a través de la iglesia, cuando le dan a María, Jesús tiene. Lo vemos también cuando le dan el lugar a muchos santos como intercesores, como intermediarios. Pero no solamente en la religión desviada del cristianismo, pero también en muchas otras religiones se tienen ideas de mediadores a través de los cuales ellos pueden llegar a Dios. Y se enseña mayormente que no hay un mediador absoluto. Entonces, contra esta idea es que Pablo está luchando cuando empieza en esta porción. Leamos el verso 15
en mi primera porción, después de haberte introducido la idea que tenían los gnósticos para poder llegar al cielo, quiero hablarte acerca de la supremacía de Cristo sobre la creación. Observa esto, vayamos al verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Me voy a detener en la primera parte. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible. Bueno, ¿qué es la imagen? La palabra imagen quiere decir semejanza reveladora. La imagen no solamente es una especie de idea de la persona, pero la imagen, ahí es la palabra eikon, y se refiere a aquello visible que representa algo. También significa representación encarnada. También significa semejanza reveladora. Es muy importante lo que enseña la Biblia acerca de que Jesucristo es la imagen, porque lo que está diciendo la Biblia cuando se refiere a Cristo como imagen de Dios, se está refiriendo a Cristo como Dios. Tú no puedes decir que el Señor Jesucristo no es Dios y a la misma manera decir que es la imagen de Dios. Cuando nos referimos a imagen de Dios, nos referimos a la expresión exacta de todos los atributos de Dios. Eso como que hace explotar nuestro cerebro y nuestra mente. Piensa un poquito en todos los atributos de Dios que hemos escuchado en el Antiguo Testamento. Creador, soberano, poderoso, amoroso. Y la lista es grandísima que no terminaríamos, pero todos los atributos que Dios tiene existen perfectamente en la persona de Jesucristo, como hombre. Eso es lo grandioso de todo esto. Que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como hombre es la imagen misma de la presencia de Dios, porque lo representa con perfecta exactitud cada uno de sus atributos. Cada atributo que el Padre tiene, también lo tiene su Hijo encarnado. Observa o escucha, no sé si lo quieras buscar o quedarte en Colosenses, porque vamos a ir mencionando varios textos. Hebreos capítulo 1 y verso 3 dice, refiriéndose a la persona de Cristo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. ¿Escuchaste estas palabras? La expresión exacta de la persona de Dios. Decir que un profeta es tirarle muy bajo, como decimos. Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver. Por eso tú vas a escuchar al Señor Jesucristo en textos muy populares en el Evangelio de Juan, donde Él les dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, particularmente Juan capítulo 14 y verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo Él a sus discípulos. Uno de ellos le dijo: ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le contesta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre? El Señor Jesucristo es la expresión misma de todos los atributos de Dios. Y por eso en la Biblia vas a encontrar el término unigénito. La palabra unigénito quiere decir hijo único o único de su clase. El único que es de su clase. Esta parte la vamos a estar viendo claramente y la vamos a estar combinando con lo que es primogénito, porque el Señor Jesucristo, que es la expresión misma de Dios hecho carne, ¿cómo puede ser a la misma vez el único de su clase, pero a la misma vez el primogénito? Cuando tú utilizas la palabra primogénito que aparece en el siguiente texto, bueno, en la siguiente parte del texto, acompáñame, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese texto donde dice primogénito se ha prestado mucho para el error, porque cuando tú vas a definir la palabra primogénito se refiere al primer hijo, y si se refiere al primer hijo es porque hay más hijos. Tú no puedes ser unigénito y primogénito a la misma vez. Solo puede ser una de las dos cosas, nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque si eres unigénito es porque fuiste hija única. No sé si me doy a explicar. Pero si tú eres primogénito, no se van a sentir mal las mujeres. En el Antiguo Testamento no se le daba a la hija el título de primogénita.
¿verdad? Sino se le daba regularmente al varón, pero no se le daba necesariamente al primer hijo. Hay veces sí, pero hay veces se le daba al tercer, al cuarto, al quinto, dependiendo de las circunstancias. Vemos el caso, por ejemplo, de José. Se le dio el lugar del preferido, del primogénito, aunque no era el primer nacido, fue más bien de los últimos. Fue el primer nacido de una de las mujeres que amó este hombre, que fue el padre de José. Pero podemos ver en la Biblia que aunque primogénito en el Antiguo Testamento significa el primer hijo nacido, cuando se le aplica a Cristo la palabra primogénito no se está refiriendo al primer ser creado. Como si Dios hubiera creado primero a Cristo y luego Cristo le ayudó a crear todas las cosas. Esa interpretación la hacen muchas sectas. Tenemos los testigos de Jehová y es una idea que viene de lo que es los gnósticos. Se le comenzó a quitar a Cristo la divinidad diciendo que nada más era uno entre muchos. Pero déjame decirte, si hay una persona que es unigénito a la vez y primogénito, es nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que entendamos lo que significa primogénito en esta porción. Te hablé un poquito acerca de la imagen, que es la representación exacta de los atributos de Dios en carne, en la persona de Cristo. Pero también este texto nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Observa esto, el primogénito de toda creación. La interpretación errónea es que Él fue la primera cosa o el primer ser creado antes de todas las cosas, pero la interpretación correcta va más allá de eso, porque no se está refiriendo a Cristo como primogénito en la creación, sino se está refiriendo a Cristo como primogénito sobre la creación. O sea, el énfasis que está haciendo Colosenses es en autoridad y en el rol que tiene Cristo en la creación. No está haciendo énfasis como cosa creada, sino más bien está haciendo énfasis como aquel que está por encima de la creación y como aquel que creó todo. Y por eso está sobre la creación. Es importante notar estas palabras porque provienen como mayormente de un canto bíblico de la iglesia primitiva. Vas a encontrar una especie como de poesía en estos textos. Él es la imagen, Él es el primogénito, Él es la cabeza de la iglesia. Hay una idea de expresar estas palabras bonitas para referirse a la palabra de Cristo para entender quién es Él. Entonces, cuando hablamos de primogénito, como te dije, no hablamos del primer ser creado, sino más bien estamos hablando de aquel que es responsable de estar en primer lugar sobre la creación. Primero, porque es el creador mismo de todas las cosas que existen. Esto podemos verlo en las Escrituras, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando vemos, ¿verdad?, a Dios como el creador de todo. Y cuando se refiere a Cristo como el primogénito, se le está atribuyendo, ¿verdad?, el título de creador de todo, como que es Señor de todo. ¿Cómo lo sabemos? Basta seguir leyendo el texto. Observa esto. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Observa, pon atención a la palabra porque en Él. Eso es muy profundo. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, que fue hombre, 100% Dios, dice que dentro de Él, como si en su interior, todo hubiese sido creado? Está haciendo énfasis en que todo realmente fue creado por Él, por causa de Él, por motivos de Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hace énfasis en esto, dice, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Qué cosas hay en los cielos y qué cosas hay en la tierra? Está haciendo referencia a las personas, pero también está haciendo referencia a los seres espirituales, que los colosenses entendían que eran mediadores entre Dios y ellos, y que ellos les daban cierta importancia para poder ir escalando en estas esferas celestiales. Entonces, cuando Él está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, observa lo que dice después, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está haciendo referencia a los seres humanos, pero está haciendo referencia
también a los seres espirituales, a los ángeles. Y dice, ¿verdad?, que todo ha sido creado en Él. Dice, todo ha sido también creado por medio de Él y para Él. Es un énfasis demasiado remarcado en la persona de Cristo, de que Él es el creador de todo. Y por eso en esta primera sección le titulé que Él es supremo en la creación. Jesucristo no solamente no es un ser creado como muchos afirman. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Dios mismo encarnado, por muy difícil que esto nos pueda parecer. Yo sé que puede ser motivo para confusión, como decir, bueno, ¿cómo es posible que Él pueda ser realmente 100% Dios? ¿Cómo puede ser posible que Él participe de todos los atributos de Dios, pero sin ser el Padre? Yo sé que eso provoca una especie de confusión dentro de nuestra alma, pero vamos a encontrar esto en nuestra mente, cosas que nos dejan, cosas que se nos quedan como misterio, que no las comprendemos totalmente como quisiéramos, pero que son afirmaciones reales de la Biblia. Y yo te voy a tratar de explicar, o te voy a ir llevando el por qué Cristo tenía que ser Dios. ¿Cuál es la razón de que Él sea Dios? ¿Y en qué nos beneficia a nosotros saber que Él es el creador de todas las cosas y que todo es sostenido por medio de Él? Voy a leer también para ti a Juan capítulo 1 y verso 3. Hace una afirmación parecida a lo que encontramos aquí en Colosenses, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice Juan capítulo 1, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo encarnado, hecho hombre, la Biblia afirma que todas las cosas fueron hechas por Él. Y esto nos parece como inconcebible, ¿no? Si el Señor Jesucristo nació físicamente en el tiempo de una mujer judía, ¿cómo es que Él es el creador de todas las cosas? Bueno, déjame decirte que esto es algo que nos debe de causar asombro. Él es el primogénito porque Él está en autoridad por encima de todas las cosas y Él es el agente de toda la creación. Él es el que está en autoridad, Él es el amado del Padre que ha sido puesto por sobre todo como creador de todas las cosas. No solamente como un ser creado, sino como el mismo creador de todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo, por muy difícil que en nuestra mente parezca, es el creador y el que origina todas las cosas en la creación. Las cosas que tú ves en la naturaleza, voltea a ver un poquito alrededor y tú puedes ver la naturaleza, los árboles, puedes ver las personas, puedes ver los cielos, puedes tener una idea de los astros cuando las miramos a través del telescopio. Esas cosas, y aún las que no vemos los seres espirituales, todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Y Él es el creador de todas estas cosas. Cuando nos habla la Biblia acerca de las cosas que fueron creadas en la tierra, tanto visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, muchas personas hacen referencia a los ángeles. Tal vez tú has escuchado esto, a serafines, querubines, ángeles, arcángeles. Hablamos acerca de diferentes autoridades de ángeles, como si cada uno de ellos tiene una responsabilidad diferente en el servicio que brindan a Dios. Entonces, la Biblia dice que aún el Señor Jesucristo es el que está por encima, porque es el creador de ellos. Y habla acerca de diferentes órdenes de ángeles, de diferentes autoridades, que a los colosenses les podría hacer un poquito de sentido, ¿verdad? Porque ellos tenían a todas estas entidades espirituales como mediadores. Y cuando el apóstol Pablo lo está poniendo al Señor Jesucristo como creador de todos ellos y como el único suficiente, del cual dependen todas las cosas y aún los ángeles, está tratando de derribar esta argumentación o esta mentalidad que ellos tienen para seguir metiendo mediadores y mediadores. Esto crea una dificultad al ser humano, ¿sabes por qué? Porque hay veces nosotros los seres humanos hacemos el camino tan difícil para que una persona llegue a Dios. Cuando en la Biblia es muy claro, la única manera para poder llegar a Dios y para conocer a Dios es solamente a través de Jesucristo.
nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador de todas las cosas, y a través del cual todas las cosas existen, porque sin Él nada existe. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La palabra ahí, por medio de Él, significa, es una palabra importante porque es una palabra que nos ayuda a entender que todo depende de Dios, que todo se mantiene unido a través de un centro que es Él mismo, que si no fuera por Él nada se mantendría con orden, todo se vendría para abajo. Después de esto, quiero que leamos más adelante, dice, verso 17, Él es antes de todas las cosas. La Biblia no solamente habla de Cristo como el creador de todo, pero también hace un énfasis en Cristo como aquel que existe antes de que fuera encarnado. Y esto lo vemos en algunos textos en la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo aquí? El Señor Jesucristo. Y el Verbo aparece como la acción, ¿verdad?, de la palabra. La palabra de Dios que estaba clara en el Antiguo Testamento, y al Dios que ningún hombre y ningún judío se manifestó en carne y pudieron ver la imagen misma del Padre, de todos los atributos del Padre en la persona de Cristo. Pero dice que el Verbo, la acción de la palabra, estaba con Dios, y no solamente que estaba con Dios, sino que Él mismo era Dios. Y textos como estos, la Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de esto. Hay también textos muy importantes en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde mismo Jehová o el Padre en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Él mismo, hace aplicaciones de Cristo a Él mismo. Por ejemplo, cuando Él dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y la gente cuando lee ese texto se pregunta, tú no puedes traspasar al Padre porque el Padre es espíritu. ¿Cómo que Él siendo traspasado? El único que nosotros sabemos que ha sido traspasado, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, textos como estos encontramos a montones en la Biblia. Y regularmente cuando algún grupo religioso va en contra de la idea de Cristo como el Creador mismo y como Dios mismo, le agrega artículos. Le agrega artículos para fácilmente ver a Jesucristo como otro ser espiritual diferente al Padre en divinidad. Pero vamos a la Biblia y cuando respetamos nosotros el texto en la palabra de Dios, es clara la divinidad que la Biblia le da a Cristo. Es muy clara. Tú no puedes decir ser cristiano y negar que Jesucristo es Dios. Es una de las doctrinas fundamentales que sostienen la fe cristiana. Cristo es Dios. Entonces, Él es antes de todas las cosas, porque Cristo no comenzó a existir cuando se encarnó de una virgen. Cristo siempre ha existido con el Padre. No sé si surge esta pregunta en tu mente, pero ¿en qué forma existía? Si podremos decir que no existía su cuerpo a como cuando existió cuando fue encarnado. Bueno, lo que podemos decirte claramente es que Jesucristo es el unigénito del Padre, porque el unigénito del Padre es unigénito porque ha sido engendrado por el Padre o sale del Padre. Entonces, tú nunca has visto un ser creado de la nada, ¿o sí? ¿Has visto algunos padres, tú niño que estás aquí, has visto cuando tus padres forman a tu hermano, van afuera, agarran tierra y lo mezclan con agua y le echan y se hace un niño? ¿Verdad? ¿De dónde salen los niños? Del vientre, de la genética, del papá y de la mamá, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del unigénito, hablamos del único que es de la clase del Padre, porque comparte la misma esencia con el Padre y la esencia es divina. El Señor Jesucristo se puede decir que es engendrado eternamente. No podemos decir que el Señor Jesucristo fue engendrado en un momento en el tiempo, porque entonces se convertiría en un ser creado.
Y estaríamos cometiendo el error de creer como los colosenses cuando Pablo está tratando de pelear en contra del pensamiento que ellos tienen, que era un ser creado y que era nada más una entidad espiritual más, como muchos de los otros ángeles que les ayudaban a escalar en su ascenso hacia Dios. Entonces, es unigénito del Padre porque para que el Padre pueda ser Padre, tiene que haber un Hijo también eternamente. Tú no puedes tener a alguien que sea papá sin tener a un hijo. Nosotros comenzamos a ser papás cuando tenemos un hijo y los hijos comienzan a ser hijos, ¿verdad? Cuando ven a su papá y entienden el concepto de lo que es ser hijo, a partir de que nacen y se van desarrollando. Pero cuando hablamos del unigénito, el Hijo de Dios, no podemos hablar de un principio, sino podemos hablar de Él solo como el Hijo que está siempre en el seno del Padre, existiendo siempre con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el unigénito del Padre, el único en su clase que comparte todos los atributos del Padre y que lo reveló exactamente como Él es. Pero la diferencia fue que los judíos, los apóstoles que estuvieron cerca de Él, vieron la representación, la imagen, el espejo exacto de aquel Dios invisible que nunca nadie ha visto. Y ellos lo pudieron ver. Y ahora nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo. Esta primera sección donde nos habla acerca de lo que es supremo en la creación, hasta el verso 17, comenzando el verso 18, Pablo se brinca a mi segundo supremo sobre la iglesia. Cristo no solamente es supremo sobre todo lo creado, pero también es supremo sobre la iglesia. Observa lo que dice el verso 18. Él es la imagen, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escucha ese agregado, Él es también, porque ya se nos dijo que Él es el primogénito sobre toda la creación. También nos dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de la cabeza de la iglesia, estamos hablando de aquello que nutre la iglesia. Tenemos un excelente ejemplo en las Escrituras en Juan capítulo 15 y verso 4, donde el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo no solamente es el creador del universo, de las estrellas, de los seres humanos, de los ángeles y de todas las autoridades de ángeles que existen, pero Él es también el creador de la iglesia y el sustentador de la iglesia, el que hace posible que exista la iglesia y el que hace posible que cada creyente como tú pueda llevar fruto para reflejar a ese Dios tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, ¿verdad?, a través de los frutos que damos. Esto me parece bien interesante, ¿verdad?, que la única manera de poder llevar fruto en nuestra vida cristiana es que permanezcamos apegados al Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo encarnado. Porque separados de Él, dice la Escritura, nada podéis hacer. Y cuando se refiere a esto, se está refiriendo a la vida que, influenciada por el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace llevar fruto. Hermanos, muchas personas pueden estar haciendo muchas obras en su vida. Hay muchas personas que son bastante religiosas. Muchos de ellos nos pueden estar escuchando a través de este video. Muchos de ellos tú los conoces. Pueden ser bastante disciplinadas y bastante religiosas. Pero cuando la motivación detrás de estas obras no tiene que ver con el Dios verdadero, con la persona de Cristo, que es el creador de todo, tanto del universo como de la iglesia, no están creyendo en el mismo Dios. Y muy posiblemente no sean salvos. Y muy posiblemente el fruto que estén llevando no sea un fruto verdadero. Es un fruto que muy posiblemente se venga abajo rápidamente, porque la motivación que hay detrás es algo secundario que no es Dios, porque no es el Dios verdadero. Hay muchas personas, hermanos, que defienden con mucho celo que el Padre es superior al Hijo, pero eso es antibíblico. Lo podemos ver a través de la historia. Basta con que tú veas un poquito de la historia y veas lo que creía la iglesia. Hubo una influencia también de un grupo llamado los arrianos, otra palabra rara,
Cuando tú tengas la oportunidad de leer acerca de los arrianos y los comiences a leer, vas a ver que ellos hasta cierto punto fueron influenciadas por estas ideas, ¿verdad?, de los gnósticos, al punto que llevaron a hablar de Cristo como un ser creado por Dios y como que el Padre era superior al Hijo. Esto no es nuevo, ha existido poco tiempo después de que se formó la iglesia. Y el problema ¿cuál es? Bueno, que cuando las personas le quitan su divinidad a Cristo es otro Dios diferente, al grado de que afectan la salvación de una persona. Si no predicamos al Dios verdadero y si no predicamos el evangelio verdadero, tampoco hay salvación. No puede haber salvación si se predica un Dios diferente, por muy elocuente o inteligente que esto se escuche. Sigamos adelante con la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos acerca de cabeza, estamos hablando acerca también de origen y causa, el que causa, ¿verdad?, que la iglesia tenga vida. El que causa, ¿verdad?, que el cuerpo reciba vida. Y lo hace totalmente siendo dependiente de su cabeza. Él también agrega a esta misma palabra, dice, sigue conmigo en el verso 18, él dice, y él es el principio. Dice que él es la cabeza de la iglesia y lo relaciona con él es el principio. La palabra principio tiene que ver con origen de las cosas, el punto inicial de donde parten las cosas. Hasta cierto punto pudiésemos decir, cuando decimos que Cristo es Dios y que Él es el creador de todo y que Él es el creador de la iglesia, ¿no le está quitando méritos al Padre? ¿No está haciendo que el Padre sea menos? Definitivamente no. Porque es el Padre mismo, ¿verdad? Y es Cristo mismo y el Espíritu Santo que existen desde la eternidad, los que constantemente se dan gloria el uno al otro. Lo podemos ver en los evangelios. Podemos ver al Padre exaltando al Hijo. Podemos ver al Hijo siempre tomando su posición como hombre, sometiéndose al Padre, siendo obediente hasta la muerte. Podemos ver, ¿verdad?, el sometimiento del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y llevándonos a la obediencia y santificándonos y limpiándonos para Dios. Y podemos ver al Padre también en su labor, ¿verdad?, de quien procede el Padre y de quien procede el Espíritu. Entonces, en ninguna manera al exaltar al Señor Jesucristo deshonramos al Padre, que muchos conocen como Jehová en el Antiguo Testamento, sino antes bien al contrario. Cuando tú exaltas al Hijo, siendo Dios mismo y compartiendo toda la esencia de Dios, tú exaltas al Padre también. Y tú exaltas al Espíritu de Dios y tú exaltas al Dios verdadero. Él dice que Él es el principio de la iglesia, Él es el comienzo de la iglesia y agrega algo, el verso 18, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Vuelve a repetir la palabra primogénito que ya miramos cuando se refirió a Él como el primogénito de toda la creación, como aquel que origina todo, como aquel que crea todo, pero ahora lo utiliza para decir que Él es el primero en orden o en importancia de entre los muertos. Ahora pon atención aquí, no dice el primogénito de los muertos, dice el primogénito de entre los muertos, porque ya resucitó. Y para el tiempo que Pablo le escribe esta carta, el Señor Jesucristo claramente ha resucitado. Porque si Él no ha resucitado, no es Dios y tampoco existiría iglesia. Pero como Él ha resucitado y es el creador de todo y aún no solo del universo, pero de la iglesia, entonces podemos decir también primero en orden, porque Él es el primero en resucitar de los muertos de una manera que otras personas que han resucitado no resucitaron en esa misma manera. Podemos ver en las Escrituras ejemplos de personas en el Antiguo Testamento resucitando. ¿Recuerdas algunos? Piensa en algunos de ellos. Podemos ver ejemplos claramente en las Escrituras de personas en el Nuevo Testamento resucitando de entre los muertos. Pero pon atención que todas las personas que resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos resucitaron a una vida física para volver a morir. Pero el único que resucitó con un cuerpo glorificado y que es el primero aún en orden en esta área es nuestro Señor Jesucristo. Él muere y cuando resucita, resucita con su cuerpo glorificado, un cuerpo que ya jamás va a morir.
y un cuerpo que vamos a poderlo ver en toda su gloria cuando estemos frente a Él, dice las Escrituras. Cuando Él, vamos a verlo realmente como Él es. Y nosotros vamos a ser similares a ese cuerpo de la gloria de Cristo, porque ya no se va a echar a perder como este cuerpo el cual tenemos ahora. Entonces, dice la Biblia que también Él debe de tener la primacía o el lugar número 1 aún en esto. Entonces pon atención en cuántas cosas Pablo está exaltando en manera tal vez de canto o de poema la persona de Cristo. Él es el primero en orden en la creación porque toda la creación fue creada por Él y depende de Él. Pero también Él dice, ¿verdad?, que Él es la cabeza de la iglesia. Él ha creado y la iglesia puede llevar fruto y puede ser una iglesia que lleva vida y que sigue adelante porque Él es el que la ha creado y el que la sustenta. Verso 19 concluye un poquito esta sección acerca de la primacía tanto en creación como en aquel ser que permite que la iglesia sea posible. Dice el verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. La palabra plenitud ahí es una palabra que los gnósticos utilizaban para referirse a la estatura a la que cada persona debería de llegar. Plenitud era como la posición. Plenitud era poder atravesar estas esferas celestiales y poder vencer a estos seres espirituales que gobernaban cada una de estas esferas celestiales para poder alcanzar esa plenitud. Entonces, cuando Pablo se refiere en las Escrituras aquí que agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, se está refiriendo a toda la plenitud de lo que Dios es. Hermanos, nosotros no necesitamos ningún tipo de mediador secundario que le pueda ayudar a nuestro Señor Jesucristo a acercarnos a Dios. Nosotros fuimos completamente acercados al Padre por la persona de Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de lo que Dios es. Si tú vas a Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo vuelve a repetir esta idea para pelear en contra de la falsa enseñanza. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Está confirmando, ¿verdad? Todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es, reside perfectamente y completamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no le hace falta ni una pizquita. Nada. Nuestro Señor Jesucristo es realmente y completamente el Dios verdadero. Y fue manifestado en cuerpo. Y Pablo va hacia allá con un propósito. Dice que esto fue del agrado del Padre, que en su Hijo habitara toda la plenitud de lo que Dios es, sin faltarle absolutamente nada. Vamos a pasar a nuestro tercer encabezado y vamos a hablar acerca del propósito. ¿Cuál es el propósito de que Pablo defienda con esta manera tan poética quién es Jesucristo, diciendo que es Dios mismo? A través de hablarnos de estos términos como primogénito de la iglesia y primogénito de la creación. Dice el verso 20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Es por eso que mi tercer encabezado es, haciendo preguntas tanto del primer encabezado como del segundo, concluye el tercero. Si el Señor Jesús es realmente Dios y es el creador de todo, hecho hombre, y si realmente hecho hombre, Él también es el creador y sustentador de la iglesia, entonces Él es suficiente y supremo para reconciliarnos con Dios. Y no necesitamos nada más. Solo Cristo es suficiente para hacer las paces con Dios. No necesitas ningún amuleto, no necesitas golpes de pecho, no necesitas sangrar tus rodillas, no necesitas agregar mediadores, ¿verdad? Como latinos tenemos muchos mediadores, María, los santos. No acabaríamos si mencionamos la cantidad, ¿verdad?, de argumentos y de palabras que aún la misma iglesia en la historia comenzó a agregar para decir que necesitábamos más cosas. Cuando la Biblia dice que en Cristo estamos completos porque Él es Dios. Y Él nos ha reconciliado. Dice, y por medio de Él, verso 20,
reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Aquí me voy a detener un poquito. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él ha reconciliado todas las cosas. Cuando se refiere a todas las cosas, no hay que irnos tan extensamente, ¿verdad? Porque todas las cosas sería decir las personas, los ángeles, los perros, los árboles. Una persona un día me preguntó, oye, ¿y los perros qué? ¿A dónde se van? ¿Al cielo también? Y yo decía, Dios mío, le estaba predicando el evangelio y en lugar de estar preocupado por su alma, de que si él rechaza a Cristo se puede ir al infierno, estaba preocupado más por su perro. Como si el perro tuviera el mismo valor que un ser humano, pero así somos los seres humanos, ¿a poco no? Siempre sacamos la tangente y le evadimos porque queremos evitar la responsabilidad que tenemos por nuestro pecado. ¿Por qué Dios tuvo que reconciliar todas las cosas consigo? Específicamente aquí se refiere a las personas y a los ángeles, porque son aquellos seres que tienen voluntad o que ejercen voluntad. Y no está tratando de decir que todas las cosas, que todos se van a salvar al final, como muchos enseñan con este texto el universalismo. Todos se van a salvar porque el texto dice que todas las cosas agarran el todo aplicándoselo a todo lo que encuentran en el camino. Y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la enseñanza clara de las Escrituras es que, por ejemplo, muchos ángeles, según la carta de Judas, ya han sido encerrados en prisiones para ser condenados. Según el Antiguo Testamento, varias personas ya están en el lugar de tormento, como en el caso del rico, ¿verdad? Que fue condenado al lugar de tormento y Lázaro al lugar de salvación, que es mencionado ahí como el seno de Abraham. Entonces, nosotros sabemos que el reconciliar todas las cosas es darle a cada uno el orden y el lugar que le pertenece. No se está refiriendo a restaurarlo todo y a salvarlo todo. Se está refiriendo a aquellos que confían en Cristo, aquellos que ponen su confianza en Cristo porque es Dios y fue castigado en la cruz para recibir el castigo que tú te merecías. Entonces tú te puedes reconciliar con Él porque aceptas los términos de Dios. Pero escucha, todos aquellos que rechazan los términos de Dios, un día se van a tener que rendir ante Él, pero no como aquellos que están en su mismo reino, sino como aquellos que han sido vencidos y dominados. ¿Qué trato de decirte? Que muchas personas van a doblar su rodilla en el día del juicio porque no les va a quedar otra opción más que reconocer que Él es verdaderamente Dios. Pero eso no quiere decir que no van a estar en el infierno. Va a haber mucha gente que en aquel día en vida lo rechazaron, en vida escucharon que era solo a través de Cristo e insistieron en decir que no. En aquel día rendirán su rodilla solo para reconocer a Cristo, como de la misma manera cuando un ejército derrotado reconoce a aquel que los ha conquistado. Y eso se está refiriendo cuando dice reconciliar todas las cosas. Algunos ángeles serán prisiones eternas de condenación y algunos otros en el servicio a Dios por toda la eternidad. Algunos seres humanos será para estar en alguna posición en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde regirán juntamente en el que Cristo les ha dado. Pero también habrá muchos que estarán lamentándose constantemente por toda la eternidad, por haber rechazado el único medio que Dios ha provisto para la salvación. Entonces Pablo lo vuelve a reafirmar. Observa, leamos todo el resto del versículo 20. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, y él dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hermanos, Cristo no derramó su sangre para reconciliar los árboles con él. Hermanos, Cristo no derramó su sangre para reconciliar a tu perrito, ¿verdad? No se van a sentir mal. Cristo no dio su vida para reconciliar con Dios. Cristo no dio su vida para reconciliar las plantas con Dios. Cristo no dio su vida para reconciliar los edificios y la superficie de la tierra con Dios. Dios puso a su Hijo, que es Dios mismo, hecho carne, y lo está aclarando Pablo a los colosenses. Él realmente fue un hombre y realmente es Dios y realmente murió en una cruz. Él quiere que ellos comprendan eso. Hermanos, esto es muy glorioso en el Evangelio. Que nuestro Dios, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre
y ha existido desde la eternidad con el Padre. Y es Dios mismo y comparte todos los atributos del Padre. Porque si el Hijo no existiera, el Padre tampoco existiría, porque no hay Padre sin Hijo. Y no hay Hijo sin Padre. Y ellos son eternos desde siempre. Entonces, el propósito de todo esto es que para Dios poder reconciliar a las personas y a los seres angelicales y hacer la paz con Dios, Dios, o más bien Jesucristo, tenía que ser realmente Dios, hermanos. ¿Cuál es la implicación de la divinidad de Cristo? Que tenía que ser Dios mismo el que llevara la ira de Dios en esa cruz. Hermanos, ¿quién puede soportar la ira de Dios sino solo Dios? Aunque parezca algo raro, ¿verdad? Este argumento. Hermanos, nadie pudiese soportar la ira de Dios. Hermanos, ¿un ángel va a soportar la ira de Dios? Como muchos enseñan por ahí que Cristo es solo un ángel. Hermanos, un mediador cualquiera puede soportar la ira. Hermanos, ¿María puede soportar la ira de Dios en la cruz? ¿Puede una mujer que fue un instrumento de que sea mujer? No quiero irme no voy para allá, ¿ok? Pero ¿puede una mujer que ha sido tan venerada y tan adorada por años ser la que murió en la cruz? Decimos que no, pero la gente la pone como que sí. Y le han dado el título de corredentora. Entonces ven como si la gente dice en palabras creer que Jesús es Dios, pero en la práctica no lo cree. Porque cuando se acerca a Dios pone unos 12 mediadores para poderse acercar a Cristo. En lugar de decir, tengo problemas con Dios porque es mí y necesito el perdón de Dios. Necesito hoy hacer las paces con Dios. Hermano, si tú no has hecho las paces con Dios, o tú que no eres un creyente, no has hecho las paces con Dios, hoy es la oportunidad de hacer las paces con Dios. Porque es a través de la sangre de su cruz. Y la sangre de su cruz porque la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Dice el verso 21. Ahora cambia el lenguaje de Él. ¿Sí o no ha sido el lenguaje principal? Él es, y Él es, y Él es, y Él es la imagen, y Él es el primogénito de la creación, y Él es la cabeza de la iglesia. Ahora vamos a pasar a quiénes somos nosotros. Ya entendimos, por lo menos yo ya entendí, y espero que tú también, quién es Él. Pero ahora vamos a nosotros. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Ay, qué mala foto de nosotros. El hombre, ¿cómo es? No, ¿te crees buena persona? Sí, soy buena persona. Y tú sabes que ese argumento siempre está, ¿verdad? En la psicología, en nuestra sociedad, nos creemos buenas personas. Y por eso es que rechazamos la cruz. Por eso es que la gente dice, ay, qué Dios tan cruel que puso a su hijo en la cruz. Ay, miserables de nosotros. Que rechazamos la cruz, que es la única posibilidad que tenemos de alcanzar salvación. Y dice de nosotros la Biblia, y aunque vosotros antes estabas alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Una persona que se cree buena dice, ¿yo ocupado en malas obras? Nunca. Pero qué mentiroso. Pareciera que ni él mismo se conoce las cosas que hace a intimidad, a escondidas, cuando nadie lo mira. Hermanos, ¿qué no hacíamos nosotros a escondidas? Hay veces, ¿a qué no somos tentados a hacer cuando nadie nos mira? Hay veces la gente nos mira y como que le queremos echar ganas, ¿no? A nuestra vida disciplinada de seguir a Dios, pero nadie nos mira y como que nos relajamos. Y comenzamos a perder la motivación que es la misma cruz, en donde fue castigado nuestro Señor y recibió lo que cada uno de nosotros nos merecíamos. Es por eso que todo aquel que en Él crea puede ser reconciliado hoy con Dios. Porque es Dios mismo encarnado recibiendo la ira de Dios. Que pueda haber perdón de pecados. Y dice, verso 22, sin embargo, después de hablar de la condición de cómo estábamos nosotros y cómo está el hombre actual, dice, sin embargo, Él ha hecho esto, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Si miras el énfasis de Pablo hablando acerca de que Cristo es Dios, pero también es hombre, y realmente murió en una cruz, y realmente su sangre fue derramada, y realmente murió. Y él dice, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, tratando de derribar el argumento que tenían estas personas con sus ideas espirituales. Y ellos creían
que Cristo no había resucitado realmente en un cuerpo físico, sino nada más una especie de cuerpo literal. Y qué casualidad, es realmente lo que muchas sectas y grupos creen ahora. Particularmente enfatizo los testigos de Jehová porque es casi una copia de lo que creía Arrio y de lo que creían estos gnósticos. Es exactamente las mismas ideas que se repiten con otro nombre y en otro tiempo de la historia. Pero son las mismas ideas, negando la divinidad. Por eso su argumentación de ellos es siempre sacarte textos. Ahí dice que Él es el Hijo y un hijo es inferior al Padre. Sí, pero lo están viendo con una mentalidad latina, no con una mentalidad bíblica, que Él es la esencia del Padre, no con una mentalidad judía. Los judíos que entendían esto sí se ofendían y le decían a Jesús, sí mismo Dios, blasfemo. Ellos sí entendían el lenguaje que hablaba Jesús y por eso se molestaban con Él y por eso le decían que era un blasfemo, que Él no podía ser Dios. Cuando la Biblia es lo que afirma o hacia donde nos lleva para que entendamos que entonces, si Cristo realmente no es Dios, hermanos, entonces no hay perdón de pecados, déjame decirte. Si eso fuera real. Si Cristo realmente no es Dios, entonces no hay perdón de pecados. Y si Cristo realmente no es Dios y no murió por nuestros pecados, no hay perdón de pecados y tampoco hay salvación. Y tampoco la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Y entonces tú tienes que recibir el castigo. Pero si realmente Cristo es Dios, entonces la ira de Dios fue satisfecha, porque es el único ser perfecto y sin pecado y el único suficiente y poderoso para poder recibir la ira de Dios y después resucitar al tercer día y darnos la victoria en Cristo. Cierro con esto. Él dice, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles de Él. Realmente Cristo es Dios y murió y resucitó para que cada uno de nosotros pueda ser presentado como santo. Dios no acepta en su presencia otra cosa más que solo perfección. Y si Dios no te mira a través de su Hijo, tú no puedes entrar al cielo. Pero observa esto, dice, sin embargo, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nos habla rápidamente de dos cosas. Nos habla de santidad en una posición que tenemos en Él. Dios nos mira como santos porque Cristo es santo, porque Él y el Padre nos mira a través de su Hijo y somos santos en posición. Pero esa santidad en posición se manifiesta en una santidad en la práctica. La santidad de Cristo es algo muy elevado que si le diéramos altura no terminaría. Pero esa santidad y esa perfección de Cristo por la vida que Cristo vivió ha sido dada a nosotros y por eso podemos entrar al cielo. Pero por otro lado tenemos la santidad práctica. A veces la santidad práctica está muy baja, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo creer que somos santos a los ojos de Dios porque vemos nuestra santidad práctica y decimos, no, con esta santidad no la haríamos. Pero aquí la idea es que por la santidad que tenemos en posición por causa de Cristo, nos motivamos a practicar lo que aprendemos en agradecimiento. Por eso Él dice a fin de presentarnos santos, pero agrega sin mancha. Algo irreprensible es algo sin defecto, algo que se va limpiando, que se va purificando y que se va presentando como algo mejor delante de Dios. Entonces Dios te acepta en su Hijo Cristo para entrar al cielo, pero en la vida que tienes ahorita, en esta vida terrenal, en lo que te falta por vivir, debe de haber un crecimiento en tu vida. Porque si no hay un crecimiento en tu vida, entonces, ¿qué tanto puedes decir que crees que Jesucristo es Dios? Y que tus pecados fueron castigados en Él. Y que en Él tienes la vida eterna y la salvación. Si no hay un efecto profundo en tu corazón para motivarte a actuar y a obedecer su palabra. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El final de nuestro sermón aquí termina, pero es bien interesante este último texto. Lo voy a explicar de una manera rápida. El verso 23 va muy de la mano con el verso 22, pon atención. Reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte,
para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero el verso 23 parece ser una condición, pon atención. Dice, si en verdad permanecéis en la fe. Y entonces muchos lo utilizan para decir que la salvación entonces se puede perder. Y niegan entonces la justicia de la persona de tu favor. Pero hay que aprender a leernos. ¿Por qué el verso 23 no es un condicionante para que pueda ser presentado delante de Dios? Porque Pablo ya fue claro que alguien que cree en Cristo es completamente perdonado en Cristo totalmente. Y como es perdonado totalmente en Cristo, en el momento que tú crees, eres santo en posición y vas para el cielo. Entonces el verso 23 no puede ser una condición de tus obras, de que dependiendo cómo tú te mantengas de firme, entonces Dios puede decir que ya no eres santo, como si te la pudiera quitar la santidad. Cuando la santidad se da desde el momento que crees. Lo que el verso 23 más bien está reafirmando es la idea de duda. O sea, tú eres santo a los ojos de Dios si has creído en Él. Porque Él es Dios mismo y ha sido castigado, ha recibido la ira de Dios sobre Él mismo para que tú seas perdonado. Tú eres santo. Pero la realidad es que un verdadero santo es una persona que permanece bien cimentada en la fe y que se sigue esforzando de la vida. Esa es la idea del Pablo. Él está tratando de poner un poquito en tela de juicio la fe de los colosenses porque están siendo tal vez engañados por la idea de otros mediadores y que Cristo no es suficiente, que Cristo no es supremo y que algunos les puede ayudar espiritualmente para escalar en esta escalera de la vida espiritual, ¿verdad? Y por eso él dice, si en verdad permaneces en la fe bien cimentados y constantes sin moveros de la esperanza del evangelio. Entonces no es la vida cristiana y la práctica de tu vida cristiana lo que produce la santidad. Es al revés. Es la santidad que Cristo te ha dado y la posición que Cristo te ha dado lo que produce la práctica de la vida cristiana. Y es nada más una cuestión de leerlo de la manera apropiada. Observa lo que dice Mateo, capítulo 24 y verso 13. Jesús está hablando de las últimas señales de su venida y dice estas palabras, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, cuando tú lo lees nada más así, mucha gente lo toma y lo pone como condición para la salvación. ¿Quién se va a salvar? Bueno, el que le eche ganas hasta el fin. Y el que le esté echando ganas hasta el fin es el que se va a salvar. Pero no es la idea, hermanos. La idea es que el que ha sido declarado santo y realmente ha sido salvo, va a perseverar hasta el final. Cristo no está haciendo aquí una especie de puntos, de condiciones para decir quién va a ser salvo. En Mateo 24, Cristo está haciendo una descripción de las señales del último tiempo. Y lo que Cristo está diciendo es, todo esto va a suceder. Va a haber terribles destrucciones en la tierra, va a haber terrible caos, va a haber muchos falsos maestros. Y los que se van a salvar van a perseverar hasta el final. Es algo descriptivo. Está haciendo una descripción. Cristo no está poniendo una condición. Entonces, tú no puedes agarrar ese texto y ponerlo como condición, porque si tú haces eso, entonces la salvación tú te la vas a ganar por el desempeño de la vida que tú vives. Y Pablo no está haciendo eso. Pablo simplemente está diciendo, miren, si ustedes están desviando de Cristo como el único suficiente y sustentador del universo y de la iglesia para reconciliarte con Dios, porque Él realmente murió y pagó por todo aquel que cree, tú no puedes estar metiendo otro mediador porque la estás arruinando toda completamente. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes al jefe y quieres a como dice en nuestro país, a una chichincle. ¿Sabes lo que es una chichincle? Un servidor o alguien que está por debajo del jefe o el manager. Tú no puedes hacer eso. Si tú estás haciendo eso, debes de cuestionar tu fe. Porque la fe de aquellos que han creído en el Dios verdadero es una fe que permanece hasta el fin. Es una fe que a pesar de que sí, realmente la lucha de la vida cristiana es real. Tu espíritu no ora por ti, ¿verdad que no, iglesia? ¿Quién ora por ti? El Espíritu Santo ora por ti, pero en la vida práctica tú oras en la oración. Tú no puedes poner a que alguien más ore por ti, tú oras en tu vida cristiana.
Cuando tú lees la Biblia, tú no puedes sacar tu espíritu y poner a tu espíritu a que lea la Biblia, ¿o sí? Yo me voy a poner a ver la televisión 5 horas y voy a dejar a mi espíritu en la Biblia para que mi espíritu se fortalezca y luego uno mi espíritu con mi cuerpo para que sea edificado, ¿verdad que no? Tu cuerpo es uno solo y tu cuerpo y tu vida espiritual es una sola. Y cuando han recibido vida de parte de Cristo, se va fortaleciendo a la medida que tú te ejercitas en la vida cristiana. Y verdaderamente el que necesita orar y el que necesita meditar la palabra somos nosotros. Pero todo esto es posible porque Cristo, que es Dios, ha hecho posible la reconciliación. Entonces no creamos a la mentira de que Cristo es algo inferior a Dios. Porque en el momento que tú haces eso ya es otro evangelio, ya no es la fe verdadera y ya tendrías que cuestionarte si tú realmente eres salvo. Porque estás creyendo algo totalmente contrario a lo que enseña la fe verdadera y lo que ha enseñado la Iglesia antes de que la Iglesia Católica Romana comenzara a estructurar la Biblia, haciéndola a un lado y metiendo muchas reglas de hombres, que por eso se ha producido mucho de las consecuencias que vivimos ahora, porque se han alejado de la Biblia. Entonces nosotros, hermanos, creemos en la Biblia y creemos en Cristo como el único suficiente. Amén. Solo en Él. Te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a tomar un tiempo para orar pequeño y vamos a cantar un último canto que tiene que ver con nuestro Señor, aquel que nos ha salvado, aquel que ha hecho posible la reconciliación, el perdón de todos nuestros pecados. Señor, gracias. Padre, gracias porque es a ti a quien nosotros adoramos. Gracias, Padre eterno, por la reconciliación. Gracias por la supremacía de Cristo. Gracias, Señor, por lo maravilloso que es tu Hijo, que es uno contigo, que en esencia comparten la misma esencia y que tenía que ser hecho hombre para que realmente siendo hombre y siendo Dios pudiese llevar la ira de Dios, la enemistad que teníamos contra ti por causa de tus mandamientos, Señor. Sabemos que tus mandamientos producen ira, pero sabemos que tu Hijo, Señor, produce ahora para nosotros, para todo aquel que cree, perdón de pecados, si estamos dispuestos a confiar en Él. En esta mañana, Padre, yo quisiera pedirte por todo aquel que tiene el deseo de confiar en ti. Te pido que tú le sigas estimulando y lo sigas moviendo a confiar en tu Hijo. Que Él pueda comprender la provisión que Cristo ha hecho por un pecador como Él. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.